acerca de la anatomía, fisiología y patología laringea. Lo importante en este aspecto es saber diagnosticar un paciente, hacer una buena anamnesis y según la anamnesis más o menos dirigir el diagnóstico, ¿no? Entonces vamos a hablar de la anatomía primero, ¿ya? Se caracteriza por una estructura, un órgano tubular de características consistencia cartilaginosa y fibrosa, fibromuscular también, ¿no? Central, simétrica, que se encuentra en la parte anterior del cuello, ubicada a nivel de C3 a C6, y tiene dos funciones, bueno, varias funciones que más adelante vamos a mencionar, pero una es pues la fonatoria, y la otra es a través de la protección de la vía aérea durante la deglución a cargo del cartílago epiglotis, ¿no? Desde el cartílago epiglotis vemos aquí un corte lateral, un corte sagital, en donde vemos esquemáticamente, ¿no? El cartílago epiglotis, tiroides y cricoides. Y la mucosa respiratoria, ¿no? Que lo recubre. Al costado la imagen de tomografía, en donde podemos ver la misma estructura, ¿no? El epiglotis, cartílago tiroides y cricoides más abajo, y esta es una imagen de resonancia, ¿no? Esquemáticamente hablando. En la configuración interna, la laringe pues, se va a dividir en tres porciones, ¿no? Una supraglotis o ventrículo laringio, la glotis y la subglotis. El límite lo va a dar pues las cuerdas vocales, ¿no? El espacio que se encuentra por encima de las cuerdas vocales se conoce como supraglotis, está comprendido por la epiglotis, las cuerdas vocales falsas o bandas ventriculares, el ventrículo laringio que se encuentra sobre esta o debajo de estas, la glotis propiamente dicha, que es un espacio virtual, ¿no? Que no existe en sí durante la fonación, pero es que se hace un espacio real durante la respiración, ¿no? Que es el espacio que está comprendido entre ambas cuerdas vocales. Y la subglotis, que es el espacio comprendido por debajo de la cara inferior de las cuerdas vocales hasta llegar a los anillos traqueales. Y bueno, aquí vemos otra imagen esquemática en donde vemos la vía aérea mediante una nasofibroscopía, ¿no? Es la imagen esquemática. Aquí vemos las cuerdas vocales, el asterisco que marca la glotis, que les decía, ¿no? El espacio virtual, que se hace real durante la respiración, cuando las cuerdas vocales están abiertas. La cobertura posterior, cobertura anterior. La vamos a dividir en dos zonas, una porción anterior que es más fonatoria y la porción posterior que es más pues respiratoria, ¿no? En A las cuerdas vocales, en B las cuerdas Doctora, vocales falsas. doctora, ¿Me escucha? disculpe. Sí, pero creo que se ha congelado la pantalla. Sigue en la primera diapositiva. Hoy no. Ahora. ¿Corre alguna Ahora diapositiva? sí, doctora, ahora sí. Está en glotis. Ya me avisas antes si es que no pasa algo, ¿ya? Bueno, aquí lo que les decía, los cartílagos. Bueno, lo importante aquí es los límites de glotis, supraglotis y subglotis, ¿ya? Cuerdas vocales es el límite entre supraglotis y subglotis. Glotis, el espacio virtual que les mencionaba. Justo lo que mencionaba hace un momento, ¿no? El asterisco que como que nos muestra el espacio virtual, que es la glotis, A, las cuerdas vocales, y la B, cuerdas vocales falsas o bandas ventriculares. Aquí epiglotis, ligamento epiglotico, el que va a tener la función de cerrar la vía aérea, ¿no? La protección de la vía aérea mediante la contracción de estos ligamentos aritenoepilóticos, y el epiglotis pues cierra, ¿no? Lo que es la vía aérea, los aritenoides, ¿ya? ¿Qué más? Doctora, ¿ha pasado de diapo? Porque sigue en la de glotis. Sí, sigo en la glotis. Ah, ya. Sí. ¿Ven el cursor del mouse? ¿Sí? No. A ver, ahora sigo en anatomía, ¿ven eso? Cartílagos, No, doctora. fibroelástico. No. Creo que sí se ve la Ahí, flechita. Ahora sí, Sí. doctora. ahí dice fibroelástico, ¿sí? Ya por responder eso así en pequeñito, ¿ya? Ya. Creo que ahora sí está mejor, ¿verdad? Sí, doctora. Entonces, en cuanto a la anatomía de los cartílagos, pues los cartílagos, pues habíamos mencionado, ¿no? 3 pares, 3 impares. Entre los impares, pues la epiglotis, tiroides y cricoides.
Y los pares, pues aritenoides que están justo aquí por encima del cartílago cricoides, en la parte posterior. Los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes, que son pues los que son poco frecuentes, no siempre están presentes. De estos, el cricoides es el único que tiene una forma circular. ¿Qué más? Ya la consistencia de estos cartílagos en todos es de consistencia hialina, de conformación hialina. El único que tiene una conformación fibroelástica es el cartílago epiglotis. Es decir, este no tiene la posibilidad de poder calcificarse o ponerse más denso, ¿no? A diferencia de los demás que sí, el hialino sí puede ponerse mucho más denso. Y pues necesitamos que el cartílago epiglotis sea fibroelástico, sea más, ¿cómo les digo? Más moldeable por la función de protección de la vía aérea que cumple. Bueno, aquí imagen esquemática. Y bueno, hablamos de la musculatura. Tenemos una musculatura extrínseca. Estas van asociadas más a los músculos supra e infrayoideos y pues van a relacionarse, ¿no?, con el efecto de la deglución, el efecto de ascender o descender lo que es el hueso ioides. Pero lo que nos interesa más es pues la función de los músculos intrínsecos, ya que estos se van a ir mucho más relacionados en cuanto a las funciones propias de la laringe, ¿no?, que son la función fonatoria y protección de la vía aérea, etcétera, ¿no? Entonces, primero, en cuanto a la protección de la vía aérea, el encargado pues va a ser el cartílago epiglotis y este se va a dar gracias al músculo arítono-epiglótico, ¿no? De bajar la epiglotis durante la deglución y esta va a estar inervado por el nervio laringio recurrente. Otro es el músculo cricotiroideo, que tiene la función de tensar las cuerdas vocales, pero este pues va a estar el único músculo inervado por el nervio laringio superior. Si bien el resto de músculos están inervados por el nervio laringio recurrente y es importante tener en cuenta, ¿no?, la función de aducción y de abducción, sobre todo el cricoaritenoideo posterior, que es la función de abducción, el único, y el lateral y el tiroaritenoideo, que tiene la función de aducir las cuerdas vocales. Recordar que el laringio recurrente o el nervio laringio inferior tiene una disposición diferente, ¿no?, en el lado derecho y en el lado izquierdo. Entonces, el lado izquierdo desciende ¿hasta dónde? ¿Quién sabe? Bueno, creo que se han dormido, chicos. El izquierdo es el que baja hasta la aorta y el derecho pues lo hacemos hasta el tronco nada más, subclavio. Bueno, la vascularización es muy fácil, dadas por las normas de la arteria tiroidea, laringe superior, cricotiroidea, laringe inferior, y las venas propiamente dichas hacia las venas tiroideas. Lo que les decía del nervio laringio recurrente, es importante reconocer el recorrido del lado izquierdo, asociado sobre todo en pacientes con disfonía, y que vamos a ver en objetivar una parálisis de cuerda vocal durante el examen físico. La función de la laringe va a tener la principal de la respiración, que es vital, pero no menos importante es la fonatoria, ¿no?, porque gracias a esto nos comunicamos. Y también tenemos la función de protección de la vía respiratoria baja mediante 4 mecanismos. Uno, el cierre de la ditus, el cierre de la glotis, la detención refleja de la respiración y un reflejo tosígeno, ¿no? Estos 4 mecanismos se van a activar, digamos, ante cualquier ingreso de cuerpo extraño hacia la vía aérea. Es importante por eso. En la exploración clínica es importante la anamnesis para llegar a un diagnóstico adecuado de la edad, tener en cuenta el sexo, la profesión a la cual se dedican, ¿no? Por ejemplo, pacientes, cantantes, profesores, hábitos, ¿no? Ya sea el alcohol, el tabaquismo. Y pues los síntomas más frecuentes son pues disfonía, disnea, disfagia, hemoptisis y carestía. Para la exploración laringea, el paso inicial pues viene a ser una laringoscopía indirecta que se hace con ayuda de un espejo laringio, que tiene que estar pues tibio para que no se empañe durante el examen con la respiración. Con una mano traccionamos ayudados de una gasa la lengua hacia el interior y con el espejo laringio por debajo de la úvula se empuja hacia atrás y pues se ve, ¿no? Vemos aquí una imagen de la epiglotis y en la parte inferior epiglotis y cuerdas vocales. Bueno, la imagen obviamente no es tan clara. Para esto, para tener un mejor diagnóstico, es hacerle una nasofibroscopía laringea.
donde entramos con un fibroscopio por la vía nasal y pues llegamos hasta coana y es en donde curvamos el fibroscopio hacia inferior para dirigirnos hacia las cuerdas vocales. Y vemos aquí, ¿no? La laringe en dos fases, una que está en la parte de inspiración, cuando se abren más las cuerdas vocales, vemos la epiglotis, aritenoides, cuerdas vocales, ¿no? Y la subglotis libre. Otra prueba que se puede utilizar para evaluar la funcionalidad de las cuerdas vocales es la estetoscopia, que nos va a evaluar la movilidad y vibración que es simétrica de ambas cuerdas vocales, ¿no? La onda vibrátil. Y también tenemos pruebas de imagen como una tomografía, una resonancia o hasta una radiografía. Ya hablando de patología, vamos a especificar algunas, creo que las más importantes y que sepan manejar, ¿no? Entonces, tenemos una, la epiglotitis y el laringio, ¿ya? En la epiglotitis, pues, esas dos patologías que de seguro ya le hicieron en pediatría, es importante que sepan el manejo y que la sepan diferenciar, ¿no? La epiglotitis es un cuadro mucho más agudo, de presentación súbita y que cursa con dificultad respiratoria. El gen asociado con mayor frecuencia pues, es el tipo B. Y bueno, actualmente ha bajado la tasa de incidencia de esta patología por el uso de la vacuna, ¿no? A diferencia del grupo laringio, pues, o laringotraqueobronquitis, que es una obstrucción de la vía asociada a una tos perruna, que es de presentación progresiva, y el agente infeccioso, pues, más asociado a virus, ¿no? De parainfluenza, en un 75% de los casos. La clínica es lo que nos va a mandar en este caso. Por ejemplo, la epiglotitis, el paciente va a tener una fase tóxica, dificultad respiratoria, babeo, cianosis y la posición en trípode, ¿no? Con la cabecita en hiperextensión, babeo y pues con la boca entreabierta. En ambos puede haber un estridor inspiratorio sobre todo. Y bueno, para ayudarnos como diagnóstico tenemos pues dos signos radiológicos, ¿no? El signo de la huella digital, vemos aquí en la imagen de la izquierda, la epiglotis que está recontra engrosada y se ve como un dedito ahí, ¿no? Entonces, al ser un niño, que generalmente pues es entre los 2 a 6 años de edad, la epiglotitis frecuente entre niños de 2 a 6 años, pues la vía aérea es muy estrecha y si la epiglotis se edematiza, pues nos va a generar una obstrucción de esta vía, ¿no? Y el club laringio es pues el signo radiológico de la punta del lápiz, ¿no? Vemos una estrechez de la parte superior de la vía aérea. El tratamiento pues de la epiglotitis, aparte de corticoides, porque tenemos que desinflamar esto, es darle pues, ¿no? sus antibióticos, etcétera. Y en el club laringio, como es un edema de la mucosa, pues podemos dejarle también corticoides, nebulizaciones con adrenalina o con corticoides también, ¿no? Entonces es importante que sepan ese manejo. Entre las laringitis crónicas, pues tenemos dos específicas, ¿no? Las tuberculosis y la cándida. La tuberculosis nos da una imagen de tipo granulomatosa en su superficie irregular, donde vamos a ver pues irregularidades en toda la superficie mucosa laringea. El paciente presenta disfonía, es importante el antecedente de que tenga también una neumonía tal vez pulmonar, ¿no? Y que se asocia a una neumonía, una tuberculosis pulmonar, y pues se asocia a una tuberculosis laringea también, ¿no? Entonces va a tener un BK positivo, obviamente. Y en algunos casos donde no hay una tuberculosis pulmonar, pero que sí tiene una tuberculosis laringea, a veces es necesario sacar una pequeña biopsia, ¿no? Pero la mayoría de veces sí, tiene una tuberculosis laringea y también pulmonar, y pues el tratamiento es el mismo esquema. La consecuencia, pues en algunos casos, como ves, bastante fibrosis y edema e irregularidad de la mucosa laringea puede generar en algunos casos incluso estenosis o sinequias en su superficie y generando como secuela una disfonía crónica, ¿no? Y pues la cándida, frecuente en pacientes con inmunosupresión, en donde también se ve pues una irregularidad y edema de la mucosa laringea, y pues el tratamiento va a ser con antimicóticos, ¿no? Una inflamación crónica de la laringe también se asocia al reflujo faringolaringio. Es una patología muy frecuente, ya los síntomas frecuentes son disfonía, tos, espasmos, sensación de cuerpo extraño, ¿no? Y pacientes presentan una faringitis crónica.
El paciente no necesariamente tiene sensación de pirosis y pues el tratamiento va a ir dirigido con dieta e inhibidor de bomba de protones, ¿no? Entonces vemos aquí una imagen en donde hay una presencia de un tipo granuloma en la parte posterior. Entonces vemos aquí la epiglotis en la parte anterior, en la parte posterior las aritenoides, la comisura posterior que está engrosada, edematosa, y en la parte posterior de la cuerda vocal del lado derecho vemos ahí, ¿no? La presencia de pequeño granuloma. Ay, no. Mm. Tenemos aquí un índice para poder diagnosticar a un paciente con reflujo faringolaringio. Tenemos los síntomas más frecuentes, ¿no? Aquí mencionamos sonía, carraspera, presencia de moco excesivo en la garganta, dificultad para deglutir alimentos, tos después de comer o al acostarse, sensación de ahogo o atragantamiento, tos ocasional, sensación de un taco o aguja en la garganta, quemadura retroesternal, que es poco frecuente lo que había mencionado. Y en el examen de la fibroscopía vamos a encontrar los siguientes signos clínicos, ¿no? Un pseudosulcus, obliteración ventricular, eritema, hiperemia, edema de cuerdas vocales, edema del laringio difuso, hipertrofia de la comisura posterior que vemos aquí, presencia de un granuloma como vimos en la imagen anterior, o moco endolaringio denso. En esta imagen, por ejemplo, se ve, ¿no?, las aritenoides congestivas, aumentadas de volumen, una hipertrofia de la comisura posterior y leve edema difuso, porque las cuerdas vocales no están edematizadas en gran proporción. En cuanto a la patología de las cuerdas vocales, pues encontramos, ¿no? Según la patología puede ser epitelial, la papilomatosis laringia, leucoplasia, membranosa, pues nódulos, pólipos, epitelial, epitelial, fibrosa, y en una miscelánea vamos a desarrollar algunos de estos, ¿no? Un edema de Rentgen, granuloma, lesiones vasculares o reumatológicas. Y si lo clasificamos según si son tumores verdaderos o pseudotumores, pues encontramos otra clasificación, pero en sí los más frecuentes pues son los pseudotumores y que necesitamos manejarlos o que los puedan conocer. Bueno, empezamos con lo que es la papilomatosis laringia. Suele ser muy recurrente, constituye el 95% de los tumores benignos de laringe, generalmente asociado a una infección del virus del papiloma humano. Los más frecuentes son los serotipos 6 y 11. Más frecuente en niños, como han visto, ¿no? Más frecuente en niños que en adultos. El tipo 11 es el más frecuente, pero también es el más agresivo. Y el serotipo 16 y 18 pues tienen mayor riesgo de malignización, ¿ya? Entonces la característica de la infección por el papiloma de tipo 11 es que son más agresivos, tienen una alta tasa de recidiva, tienen una afectación respiratoria más extensa, mala respuesta al tratamiento adyuvante y hay un riesgo mayor de utilización de una traqueostomía. ¿Por qué? Porque por la alta tasa de recurrencia, ¿no? Entonces genera una mayor lesión y deformidad de lo que es la mucosa laringe. Vemos aquí una imagen donde vemos las cuerdas vocales, ¿no? Unas tumoraciones debajo de la cuerda vocal derecha, aquí unas lesiones tipo debajo que son papilomatosis laringea, igual aquí sobre la cuerda vocal izquierda también. Y cuando le pedimos que, no sé si escuchen, a ver, voy a reproducir el video. Es un paciente que está en fonación. Le vamos a pedir que hable. No sé si escuchen la voz del paciente. ¿Escuchan? Ya, bueno, esta es la imagen. Escucha, doctora. Donde se le reseca la tumoración y ven, ¿no? Cómo se regulariza el borde de las cuerdas vocales y se ve mucho mejor, incluso el aspecto fonatorio está bastante controlado. Bueno, la papilomatosis laringea es recurrente, de evolución muy variable, y el tratamiento va a ir adaptado según cada paciente, ¿no? Según la gravedad y según la recidiva. Las indicaciones terapéuticas pues van a ser la resección para el diagnóstico histológico y también mantener una vía aérea permeable y tratar de restablecer lo que es la función fonatoria, ¿no? Entonces hay diferentes técnicas, una resección tipo colgajo, resección con sacabocado, ¿no? Resección con microdebridador. En las tumoraciones que se encuentran a nivel de la comisión anterior, pues requieren un equipo especial diferente.
y suelen ser pues mucho más difíciles de manejar, sobre todo porque en esta zona pueden haber sinequias incluso al resecar, digamos, una tumoración de un lado y que sea bilateral en la misma zona, pues hay riesgo de formación de sinequias, ¿no? Por lo que se indica a veces que se saque en un tiempo de una cuerda vocal y en un segundo tiempo de la otra cuerda vocal. La leucoplasia se caracteriza por una hipertrofia o displasia epitelial, ¿no? Una hiperkeratosis. La fisiopatología es pues, desconocida, puede ser viral, irritación crónica, frecuente en pacientes fumadores crónicos, puede ser única o múltiple, puede estar sobre las cuerdas vocales, en las aritenoides, y hay un riesgo de malignización, ¿no? En un menor porcentaje, pero no por eso hay que dejar de monitorear a estos pacientes, ¿no? Es importante sacar una biopsia excisional y siempre conservadora, ¿no? Respetando la estructura de la musculatura de las cuerdas vocales y mandarlas a patología. El nódulo vocal es otra patología muy frecuente, es una de las más, segunda en frecuencia, porque la más frecuente vamos a ver más adelante. Frecuente en adultos, si son adultos, pues más frecuente en mujeres, y si son niños, pues en ambos sexos, ¿no? Es frecuente más en mujeres adultas y en niños, ya que estos se van a asociar al uso excesivo de la voz o al abuso vocal o al fonotrauma, ¿no? En donde lo que nos va a ocasionar es un edema y congestión y una hialinización de la lámina propia superficial, ¿no? Entonces, la patogenia va a ir asociado a lo que es un proceso inflamatorio que suele ser a nivel de la lámina propia superficial y bilateral y simétrico, ¿no? La clínica pues se caracteriza por presentar disfonía, fatiga vocal, descenso en el tono de la voz, incluso una voz soplada. ¿Por qué? Porque estas cuerdas vocales, al tener un espacio o los nódulos, al estar en el borde libre de las cuerdas vocales, y digamos, si son bilaterales, pues nos va a generar una dificultad, como vemos aquí en la imagen, una dificultad en cuanto al contacto de ambas cuerdas vocales, por tanto la voz nos va a salir como que soplada, este que existe entre las dos cuerdas vocales. Entonces, un diagnóstico importante de la historia clínica, ¿no? Los antecedentes, a qué se dedica, la edad es importante, ¿no? ¿Qué más? Hay pacientes que se van, digamos, a conciertos y gritan mucho, mucho. También hay pacientes que han venido con eso. Por eso se asocia al fonotrauma, ¿no? Y el diagnóstico, pues, mediante una laringoscopía indirecta o mediante una estroboscopía o una videolaringoscopía, que es lo habitual, ¿no? El tratamiento va dirigido a foniatría, digamos, a tratar el proceso que esté ocasionando esto. Y si es que esto no mejora con el tratamiento médico, pues se indica un tratamiento quirúrgico. Luego tenemos el polipolaringio, que este sí es el tumor más frecuente, un pseudotumor más frecuente de lo que es en pacientes adultos, más que en niños. Se caracteriza por una aparición aguda, también asociado a un trauma bucal, puede estar asociado también a un reflujo gastroesofágico y pues la alteración estructural es mínima, frecuente en pacientes entre los 30 y 45 años de edad, sobre todo en el sexo masculino. Suele ser una tumoración unilateral, sésile o pediculada. ¿Ya? Y, ¿qué más? La clínica, pues, también se caracteriza por tener una disfonía bitonal. El tamaño, el color va a ser muy variable. Por ejemplo, si este se asocia a un reflujo, pues las características de estos pólipos pues, van a ser congestivos, ¿no? La ubicación generalmente está en el borde libre de las cuerdas vocales, por lo que nos va a asociar pues, a la presencia de disfonía y nos va a impedir un cierre glótico completo. Y pues va a haber una vibración vocal asimétrica, ¿no? Lo que nos va a presentar una disfonía bitonal. Entonces vemos aquí varias imágenes, diferentes características de los pólipos. Aquí se ve más congestivo, edematoso, aquí se ve un poquito más denso y fibroso, más congestivo. El diagnóstico es mediante una laringoscopía indirecta o una fibroscopía. Y pues el tratamiento puede ser médico, según la causa, ¿no? Digamos, si se asocia al reflujo, pues tratamos el reflujo y puede mejorar con esto. Pero si esto no responde, pues será un tratamiento quirúrgico donde se hace una resección. Luego, la corditis polipoidea o edema de Röntgen, que se caracteriza por un edema de las cuerdas vocales, ¿no?
generalmente por una irritación crónica, frecuente en mujeres fumadoras, en un 95% de los casos, ¿no? En la estroboscopia vamos a ver una disminución de la onda mucosa y un edema asimétrico. Entonces, el tratamiento va dirigido a evitar el cigarro, tratamientos de foniatría, un mejor uso de la voz, y pues si esto no mejora, entonces se da un tratamiento quirúrgico en donde se hace una cordotomía, que es una incisión paralela al eje de las cuerdas vocales sobre estas y pues se drena, ¿no? el edema. Y con esto mejoran a veces. Igual, posteriormente al tratamiento quirúrgico se tiene que hacer, pues, ¿no? El ejercicio de foniatría. El granuloma de las cuerdas vocales, pues este es un pseudotumor producido por un trauma continuo, ¿no? Puede estar asociado a reflujo, a una tos crónica, carraspera y también asociado a antecedentes de intubación, ¿no? Entonces, generalmente se ubican en el tercio posterior a nivel de la apófisis vocal del cartílago aritenoides y se ha visto que está asociado con o a una secuela de una intubación endotraqueal y puede aparecer semanas después de esta. El tratamiento pues va a ir dirigido a la causa, ¿no? Si es que es un reflujo, pues el tratamiento antirreflujo. Si es el manejo de estar haciendo una tos crónica, manejar esto también. Eh, y pues si esto no mejora, pues se irá al tratamiento quirúrgico, ¿no? En caso de que sea un cuadro agudo que afecte la voz y que haya sospecha de malignidad. Los granulomas, tenemos varios tipos, ¿no? Y según de contacto, hay post-intubación que son un poquito más agresivos, post-quirúrgicos y también a causa de un reflujo, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Pues la clínica va a ir asociada a disfonía por la misma característica que se encuentra a nivel de la glotis e impide pues, ¿no? un cierre glótico completo y por tanto no hay un buen contacto entre las cuerdas vocales y por tanto presenta disfonía, ¿no? El diagnóstico pues, clínicamente hay que asociarlo con el antecedente de intubación o pacientes que tengan síntomas de reflujo. Nos vamos a ayudar con una laringoscopia indirecta o una fibroscopía de manera electiva. De preferencia una fibroscopía, ¿no? Donde se ve una mejor imagen. El tratamiento médico, pues, es tratar la causa. Si es que es reflujo, pues, tratamiento reflujo. Y, por ejemplo, en este caso, un paciente con reflujo, en donde le dejan el tratamiento antirreflujo y cómo es que va a ir desapareciendo, ¿no? Al punto de que ya no hay la presencia de estas lesiones. Y el tratamiento quirúrgico pues va a ir dirigido cuando no hay una respuesta al tratamiento médico o hay sospecha de otras causas, ¿no? Entonces una microcirugía endolaringea, láser con dióxido de carbono o y la resección existente siempre respetando la superficie de la mucosa y musculatura laringea y de los cartílagos, ¿no? Que están en este nivel. El quiste laringio, bueno, encontramos dos tipos de quistes, ¿no? Los canaliculares y los saculares, generalmente son asintomáticos y pues son descubiertos en un examen de rutina. Pero esos van a generar síntomas cuando se encuentren a nivel del borde libre de las cuerdas vocales y pues van a asociarse obviamente a una disfonía, ¿no? A tos, a goteo en la producción de secreción o bueno, las secreciones que gotean hacia la vía respiratoria, por lo tanto va a presentar tos y puede asociarse a disnea. Pues el abordaje de estos es quirúrgico, se hace una cordotomía, siempre paralelo al eje de la cuerda vocal, se hace una disección del quiste y la resección de este mismo, ¿no? Y siempre posterior a un tratamiento quirúrgico de las cuerdas vocales, o antes incluso, todo tratamiento va dirigido o asociado a foniatría. Las parálisis de cuerdas vocales. Aquí es importante saber, según la localización de la patología, ¿no? Tener en cuenta que el nervio laringio o el nervio vago, que es de donde viene el nervio laringio, pues va a partir del tallo cerebral, ¿no? Entonces, si existe una patología de este nivel, obviamente el paciente va a tener una disfonía, una disfunción propia del nervio vago o una afección ya directamente del nervio laringio recurrente. Entonces, hay causas
no neoplásicas, pero no asociadas a la laringe, como habíamos mencionado, ¿no? Entonces, una patología mediastinal y que esté afectando el laringio recurrente del lado izquierdo, sobre todo este, ¿no? Porque baja hasta mediastino. Entonces, paciente con disfonía, sin antecedente quirúrgico y que presenta parálisis de cuerda vocal, sobre todo, digamos, del lado izquierdo. Entonces es importante pedir en este paciente una tomografía cervicotorácica con y sin contraste para buscar, ¿no? Un foco tal vez neoplásico o nódulos o tumoraciones que puedan estar comprimiendo el nervio en su recorrido. Otros tumores no laringios, pues asociados a una parálisis de cuerda vocal, pues son tumores de tiroides, tumores del esófago o tumores en base de cráneo. El síntoma principal en estos casos pues es disfonía, ¿no? Otros síntomas también presentes pueden ser la fatiga vocal, voz entrecortada, voz débil y la dificultad para respirar. Esta va a estar presente sobre todo en casos de que haya una parálisis de cuerda vocal bilateral en abducción. Entonces se cierra la glotis y por tanto no hay un pasaje aéreo y el paciente pues va a tener una disnea, ¿no? Entonces en otros casos es mejor, el objetivo de nosotros es mantener una vía aérea y no se puede ni intubar al paciente porque está cerrada la glotis. Entonces, en estos casos se hace una traqueostomía. Aquí creo que este es un video. ¿O no? Ah, no, no es un video. Bueno, sigamos. La parálisis del nervio laringeo recurrente. Es importante que sepan, ¿no? La característica de cómo está la parálisis, en qué posición está, si está en posición paramediana, en posición mediana o está en abducción, ¿no? Y según estas características, pues va a tener la disfonía. Si está en una posición paramediana con con la cuerda vocal paralizada hacia lateral en abducción, pues la voz va a salir soplada, ¿no? Es como soplada, ¿no? No le va a salir la voz porque no hay un contacto entre ambas cuerdas vocales. En caso de que existe una parálisis del nervio laringio superior y laringio recurrente, provoca unas cuerdas vocales en posición cadavérica, es decir, no hay movilidad de las cuerdas vocales. Y el paciente pues, puede tener una dificultad respiratoria marcada y por tanto en estos casos es necesario mantener la vía aérea permeable mediante una traqueostomía. A ver, sigamos viendo. ¿Ya? Esta es una parálisis de cuerda vocal. Aquí este sí es el video. A ver. Escuchan, ¿no? La voz de la paciente es una voz soplada. Solo se mueve la cuerda vocal derecha y la cuerda vocal izquierda totalmente parada, ¿no? Entonces, en estos casos, pues se puede hacer una medialización de la cuerda vocal con infiltración de la cuerda vocal para que pueda tener un efecto al menos en cuanto al aspecto fonatorio. Este creo que sí lo manejan, a ver, vamos a ver. Ya. Ahora, una estenosis laringotraqueal. Es importante saber, ¿no? Si son de tipo focales o difusas. Ya. Generalmente son focales. Se cura de fibrosa de una maniobra quirúrgica o de un antecedente postintubación traqueal, endotraqueal o por traumatismos. Es mucho más raro que sea difuso y generalmente asociado por infección por tuberculosis o micosis, como les mencioné anteriormente, o granulomatosis de Wegener, sarcoidosis o amiloidosis. Entonces vemos aquí una imagen, las cuerdas vocales, y por debajo de este se ve un anillito que nos marca lo que es la estenosis laringea, ¿no? Acá se ve una obstrucción casi de un 70%, ¿no? La luz es pequeñísima aquí en este caso. Y este paciente, bueno, regresando a la imagen anterior, por ejemplo, en este paciente la parálisis cuerda vocal es notoria, sin embargo, en la vía inferior se ve, ¿no? Parte de los anillos traqueales incluso. Pero en la otra que vemos ahora, pues aquí no se ve absolutamente nada. Se ve la zona de la estenosis.
Entonces, en casos de ya una estenosis marcada, como en este caso, casi un 75% de obstrucción de la vía aérea, condiciona que el paciente pueda tener dificultad respiratoria, estridor, y que si tiene un cuadro infeccioso respiratorio agudo, se edematiza mucho más todo esto y por tanto la luz que existe aquí va a ser mucho menor, el diámetro va a ser mucho menor y por tanto el paciente tiene una insuficiencia respiratoria aguda que debe ser manejada, ¿no? Entonces, para evitar estos cuadros de estar manejándolos de forma urgente y incluso corriendo riesgos de vida, pues se le indica una traqueostomía, que viene a ser un corte o un ostoma permanente, indicado en casos de obstrucción mecánica de la vía aérea, protección de riesgo de respiración, falla respiratoria, retención de secreciones bronquiales o una traqueostomía electiva, ¿no? Para una cirugía, por ejemplo. Entonces, es una incisión a nivel del segundo anillo traqueal. Es una ventanita y a través de este se introduce lo que es la cánula de traqueostomía, esta es la cánula. Existe cánulas con CAF, sin CAF, dependiendo del tipo de manejo de vía aérea que necesitemos. Digamos, un paciente que va a estar en ventilación mecánica, pues tiene que ser con CAF, igual que con un tubo endotraqueal con CAF, pero también puede ser sin CAF, ¿no? Hay tubos fenestrados, no fenestrados. La fenestración nos sirve para, sobre todo, el aspecto fonatorio, ¿no? Después de que el paciente tiene la traqueostomía, obviamente la función fonatoria está casi bloqueada, ¿no? Pero la fenestra nos puede ayudar un poco en ese aspecto. Y bueno, por último, las malformaciones congénitas de la laringe. Encontramos aquí varias mencionadas. Sin embargo, la más importante y la más frecuente es la laringomalacia. La laringomalacia representa el 68% de estas. Es la causa de estridor más frecuente en el recién nacido. La etiología, pues, es desconocida, pero se asocia a una inmadurez de los cartílagos, ¿no? Lo que ocasiona o condiciona un colapso inspiratorio durante el esfuerzo respiratorio que hace pues el recién nacido, ¿no? Y que obviamente va a empeorar durante la alimentación, durante el llanto o el esfuerzo respiratorio. Entonces, usualmente inicia poco después del nacimiento, empeora hacia las 6 a 8 semanas de edad y pues generalmente es autolimitada, ¿no? Esperando una resolución espontánea, es decir, esperar la madurez de estos cartílagos hacia los 18 o 24 meses de edad. Ten en cuenta que estos síntomas, ¿no? El estridor inspiratorio intermitente, que empeora con el llanto, con la alimentación o con la agitación del bebé, y con el decúbito supino con inflexión. Entonces, el diagnóstico mediante una laringoscopía directa en sala de operaciones. Es un niño que no podemos hacer una fibroscopía como un adulto, ¿verdad? Entonces, tiene que ser dormidito en sala de operaciones y se hace una laringoscopía directa, con endoscopio, obviamente. Y pues el manejo va a ir dirigido a la evolución del paciente. Como les digo, es autolimitado. La mayoría de pacientes pues van pasando el tiempo, van madurando los cartílagos y mientras no altere su alimentación, su curva de crecimiento, la función respiratoria, pues tenemos un manejo expectante. Sin embargo, si el paciente tiene un retraso de crecimiento en su curva de crecimiento o durante la alimentación es atonótico o una cianosis así espontánea durante su respiración, un esfuerzo respiratorio, pues en estos casos es importante permeabilizar la vía aérea. ¿Y qué se hace? Pues es asegurar la vía aérea mediante una traqueostomía, ¿no? Hasta que pueda mantener una vía aérea permeable por sí mismo, llegando pues a una madurez de los cartílagos de la laringe. Y eso es todo. Si alguien tiene alguna duda, una pregunta, bueno, para el examen en sí, me interesa que sepan las cosas puntuales. Ya me morí. ¿Alguna duda o pregunta? Chicos. Ruri, ¿mi cargador viste? Chicos, ¿están ahí? Sí, creo que no hay preguntas, doctora. Ya listo. Entonces, pues, esto es la parte funcional. En cuanto al examen, pues voy a tomar cosas puntuales que estén relacionados a casos clínicos. A los más frecuentes que les mencioné, a las
funciones de los músculos de las cuerdas vocales, de los músculos intrínsecos de la laringe. ¿Qué más? Probablemente algo infeccioso por ahí. Y nada más. Eso es todo, chicos. Si ya no hay más preguntas, terminamos entonces.